acompañando un nuevo invitado que lo presenta Javier. Así es, se trata de Fernando Careta, es docente y está a cargo del grupo Puentes de Esperanza, que es un grupo de personas que se junta cada cierto tiempo, para tratar de ayudar a padres que han perdido a hijos en diferentes circunstancias y a cualquier edad, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, Fernando, bienvenido, muchas gracias por venir. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes porque realmente poder venir está genial, que el modo de difusión que nosotros tenemos para poder llegar a más personas que como bien decías, han pasado por esta situación tan particular, ¿no? ¿Y cómo surge esta iniciativa, digamos, de agruparse y de... Bueno, es la experiencia de otros lugares, incluso acá hay otros grupos de papás que se juntan de distintas maneras. La nuestra fue porque perdimos a nuestra hija de Mercedes, hace 7 años hizo, hace un par de semanas. Y entonces para nosotros fue tan especial que realmente a nosotros nos cambió la vida. No, fue otra cosa la vida. Sí, no, totalmente. Nosotros a partir de eso es que empezamos a vivir como ahora vivimos, ¿no? Pero también por eso nosotros empezamos a recibir mucha gente conocida que nos empezaron a contar sus casos, su historia, ¿no? Que nunca habíamos sabido, conociéndolos, que habían pasado cosas así. Y realmente doloroso, y nosotros dijimos, nosotros no nos tiene que pasar eso. Por ejemplo, la noche que velábamos a mi hija, se nos acerca alguien y me dice: mi papá no me habló nunca más. Nosotros desaparecimos para nuestros padres, ¿no? Nuestros padres se cerraron en su dolor, incluso el resto de nuestra vida vivimos peleados siendo nosotros chicos. Claro. Y entonces muchas veces nos pasa eso, que el dolor hace que nos encerremos. Entonces dijimos, si se acerca tanta gente, nosotros hemos vivido esto. ¿Qué aporte podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Ajá. Incluso en honor a ella, a nuestra hija. Claro, lógico. ¿No? Así que, y bueno, el año pasado nos llamaron un grupo de psicólogos, amigos, y me dice: mirá, hay un sector de personas que vienen a nosotros que nosotros tenemos la palabra del profesional hasta cierto punto, pero después más allá no podemos llegar. Porque para poder llegar más allá tenemos que haber pasado lo mismo. Claro. Y entonces nos invitaron y yo con mucho gusto realmente lo acepté. Y me encantó la idea porque era justamente el modo de concretar lo que nosotros habíamos pensado desde siempre. Hoy, ¿qué cantidad de padres son los que más o menos se han agrupado y están compartiendo esto? Somos varios, empezamos unos 37 en total, y siempre se van algunos que cuesta ir, pero sí, unos 20 más ahora que se han unido otro grupito más. ¿Y esto cómo lo hacen? ¿Se juntan una vez por semana o cada 15 días? Cada 15 días nosotros nos juntamos ahí en la Fundación CEITEC en Gutiérrez y Perú. Es ahí donde hacemos las reuniones. El próximo jueves a las 20:30 horas nos volvemos a juntar. Y bueno, y son charlas. Lo que nosotros buscamos es que dar herramientas para poder continuar con la vida, ¿no? Por eso es muy importante el aporte que hace en el grupo la psicóloga. Claro. ¿No? Celina, que también pasó por una situación semejante. Ella perdió un hijo en el embarazo, que también eso es... Imagino que ya, como llevan ya un tiempo juntándose, ya tienen experiencia de gente a la que esto lo ha ayudado mucho, que a lo mejor no podía hablar, no podía manejarlo, y ahora, bueno, lo lleva mucho mejor, ¿no? Sí, de hecho una señora, por ejemplo, de muchos años nos decía: si yo hubiera pasado, hubiera habido un grupo semejante en mi época, hubiera sido distinto, porque sufre el dolor todavía, compartir, digamos, esa situación, ¿no? Claro. Se sobrelleva de otra forma. Claro, es compartir la carga, ¿no? Incluso es muy importante porque nosotros al sufrir, ¿no? Sobre todo los padres, ¿no? Nos encerramos como si fuéramos los únicos que están sufriendo, ¿no? Y muchas veces suele pasar que termina con la ruptura del matrimonio,
con los hijos que se sienten desplazados, porque también reclaman que ellos están sufriendo y sufren hasta no la pérdida de su hermano, sino también la pérdida de sus padres, ¿no? Claro. Entonces es un dolor mucho más grave. Por ejemplo, para los abuelos es muy grande porque es el dolor de la pérdida de su nieto y el dolor que sufre su hijo, y entonces se multiplica, y si nosotros nos encerramos, el dolor nos va a aplastar. Exactamente. En cambio, cuando uno lo puede compartir y saber, el dolor va a seguir existiendo, porque lo que nosotros tenemos que aprender es a convivir con eso. Sí, exacto. ¿No? Muchas veces el dolor nuestro, yo lo que temía temía olvidarme de ella. No te olvidas nunca, ¿no? Y entonces, cuando tenés que pensar que hay otros que también dependen de vos, bueno, eso también todos los días, a pesar de todo, hace que te levantes y tengas un sentido para seguir. En tu caso son varios son más, ¿no? Varios más, sí. Y a nosotros nos preguntaron si nos íbamos a animar. Teníamos 3 en el 2012, con Mercedes, ¿no? Si nos íbamos a animar a tener más, y sí que nos animamos. Hace 2 días nació el 7º. Bueno, felicitaciones. Gracias. También eso, ¿no? Uno piensa, pero que toda esa acumulación de niños que vinieron a suplantar, a ocupar el lugar de Mercedes, no, todo lo contrario. A nosotros nos hizo valorar, darnos cuenta que no son todos iguales, cada uno es distinto, y por más que tuviéramos 10 más, que no me escuchen en mi casa, va a ser uno distinto del otro. O sea, Pedro, que es el que nació, no es el 7º, no es un número. Pedro es Pedro, con nombre, y va a ser distinto que Agustín, que Bruno, que José, que Francisco, que Juan Pablo, claro, que Mercedes, ¿no? A nosotros nos enseñó mucho esto, mucho. Incluso cuando uno lo plantea, habiendo pasado esto, ¿no? Es doloroso, es muy doloroso, sí. No hay comparación con nada. Hay gente que queda muerta en vida, ¿no? Devastada, sí, y permanece durante años ese dolor, esa situación. Porque muchas veces vos pensás que no te podés dar el permiso de ser feliz, como si estuvieras traicionando la memoria de tu hijo. Y es lo contrario. Porque si él estuviera ahora acá, él quisiera que vos seas feliz. Claro, si él te pudiera hablar, o sea, si vos lo pudieras escuchar, él quisiera que vos estuvieras con una sonrisa. Incluso más, a veces es como echarle la culpa de nuestro dolor. Claro. ¿No? Es cargarle a él el peso de nuestro sufrimiento, ¿no? Y yo digo así, a ver, podría haber evitado que ella sufriera, hubiera nacido. Si ella no hubiera nacido, yo me hubiera evitado ese dolor. Y yo digo, pero no lo hubiera conocido. Claro. O sea, no hubiera tenido el gusto, el placer, la felicidad de haberla tenido ese tiempo, ¿no? Dios quiso que fuera ese tiempo. Y para mí fue la enseñanza más grande que he tenido en mi vida. Las cosas a partir de ahora tienen un color distinto, ¿no? Le das el valor a cada cosa, sí, el valor que tiene. Antes me preocupaba por cosas que yo decía, cosas importantes, y resulta que vos después decís, la verdad que no es la intrascendencia que tiene todo lo demás. Ajá. Por ejemplo, Mercedes no nos podía ver triste, entonces me agarraba cuando me veía enojado, serio, por alguna cosa, y algunos se van a reír, ¿no? Porque fue justo cuando River estaba en la B, y ella pensaba que estaba genial. Entonces me decía, pero papi, River está en la B, y le decía, ¿que me querés deprimir? No, y entonces yo después decía, pero sí, qué importancia tiene. Ya va a subir y ya va a subir y va. ¿Cómo hace la gente que quiere acercarse a ustedes? Bueno, nuestros teléfonos están, yo tengo el mío. Hay un folletito. Pueden llamarnos por teléfono 264 68 48 73. Si no, también tiene alguna red social, imagino. Todavía somos quedados en eso. Sí. No manejamos mucho. A ver si encuentro. Y si no, en el lugar Ceitec, en Gutiérrez y Perú. Ajá. ¿Y ahí qué días, nos recordás qué días se juntan ahí? Cada 15 días los jueves, ¿no? Este jueves que viene nos juntamos, 8:30 de la tarde. Jueves, es una 8:30 de la tarde. Sí, importante, ¿no? Porque a lo mejor, seguramente debe haber mucha gente que todavía no se anima a ese paso, y a lo mejor escuchando
estas historias, enterándose que existen estos grupos, puede animarse y le hace bien, ¿no? Tienen que animarse, ¿no? Es romper una barrera, ¿no? Hasta el momento que están adentro van a estar dudando si entran o no, claro, incluso cuando vuelvan. Pero se ha formado un grupo lindo, incluso muy familiar. Entonces, lo que decía recién, por ejemplo, un hombre hacía 3 meses que había fallecido el hijo, con todo el peso, el dolor, podía ayudar a otro que estaba sufriendo la pérdida de su hijo. Entonces eso hace que uno salga de sí mismo, ¿no? De su dolor, y pueda ayudar a otro. Lo que nos decía un papá, que animaba a otro, y entonces después le escribo un mensaje y le digo, qué genial lo que le dijiste a él, vos viste cómo a él le pudo ayudar y cómo se pudo apoyar en vos. Y entonces dice, si la muerte de mi hijo sirve para poder ayudar a otro, ya empezó a tener valor, dice, a tener un sentido. Claro. ¿Cómo manejan, por ejemplo, con la persona que va por primera vez? Imagino que a cada uno le dan su tiempo para hablar, no hace falta, puede ir a mirar las primeras reuniones. Sí, por supuesto, ir, escuchar, incluso está bueno que vayan, si quieren invitar, o sea, si pueden ir otros psicólogos, o gente que ha pasado, que algún familiar, pero sí pueden ir, no necesariamente tienen que participar, lo que son charlas puntuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que es el duelo, las etapas del duelo, después, por ejemplo, cómo lo lleva cada uno en la pareja, en el matrimonio, porque, qué sé yo, ha habido matrimonios que se han separado porque él no sufre, no está sufriendo lo que yo estoy sufriendo y yo no doy más, me estoy muriendo y él no. Y no, claro, cada uno lo sufre a su modo, ¿no? Y después, claro, cómo lo sufre el hombre, cómo lo sufre la mujer, es muy distinto la mujer, ¿no? Sobre todo fue la que lo llevó todos los 9 meses en su vientre, hay una relación muy especial, los hijos, los hermanos, ¿no? Entonces son temas puntuales que van ayudando pero siempre se termina hablando. Te consulto si de estas reuniones participan solamente padres o pueden asistir también algunos otros familiares, hermanos, por ejemplo, o es solamente eligen que vayan padres solamente. No, en principio es para padres, pero no hay problema de que vayan. Han participado, un día llegó... También pueden ser abuelos, por ejemplo. Sí, por supuesto. Incluso la idea es hacer una reunión, ¿no? que ojalá vayan todos los que sufrieron, por ejemplo, por un lado los hermanos, o sea, los hijos de estos papás, y después también los abuelos, son otros que los tíos también. Sí, lógico. Nosotros estuvimos a Mercedes en el Noti, ¿no? Y parábamos a 2 cuadras del Noti en lo de unos primos que nos hablábamos todo, pero nunca nos sentamos a hablar después de aquello. Y ahora en las vacaciones vinieron a visitarnos. Y entonces, sentados ahí hablando en la noche, digo, ustedes también tienen que haber sufrido. Y entonces empezaron a hablar, a contarnos todo lo que ellos sufrieron al lado nuestro, ¿no? Uno piensa que es uno nomás, pero ellos también convivieron con sus hijos también, porque se hicieron amigos de ella y todo eso. Había quedado pendiente los teléfonos por si alguien quiere contactarse para participar o hablar. Teléfono de Fernando 264-68-48-73, repito, 264-68-48-73, y también está el teléfono de la licenciada Celina González, 264-31-0018, 264-31-0018, y la dirección exacta es Gutiérrez 695. Perfecto. Bueno, muy bien, Fernando, no sé si te queda algo más por agregar que consideres importante transmitirle a la gente. Primero agradecerles a ustedes la invitación, porque realmente cómo se difunden las cosas por los medios es muy, muy valioso. Y después animarse a participar. Animarse también a los padres a ser felices después de eso, aunque suene raro, duro o muy extraño. Claro, porque por ahí mucha gente se debe plantear, no me puedes estar pidiendo que sea feliz después de esto. Claro, o sea, ¿y por qué no?
¿Por qué no? Incluso porque nosotros hemos entrado a este mundo amando, ¿no? El amor a nuestros padres, el amor a la escuela, el amor al deporte, a las diversiones, el amor a la noviecita, después a la esposa, y nuestros hijos nos enseñaron un modo de amar distinto, ¿no? Bueno, ahora se nos pide que los amemos más allá de su presencia física. Claro. ¿No? Y entonces, por ejemplo, nuestro hijo Juan Pablo tenía 5 años y 2 días después del fallecimiento de Mercedes estaba muy triste, ¿no? Le digo, Juan, ¿estás triste? Sí, papi, estoy muy triste, porque estoy solo y qué sé yo. Y dice, pero vos sabés qué, estoy feliz. ¿Cómo estás feliz? Sí, yo estoy feliz, porque yo sé que Mercedes en el cielo está feliz. Y si él está feliz, yo estoy feliz. O sea, que el amor hace eso, muchas veces dejar su propia conveniencia por el bien de aquel que es amado, ¿no? Sin duda. Tan contrario a lo que se nos enseña hoy en día, que el que ama solamente el que disfruta es uno. Sí. Así que los esperamos, si conocen gente que necesite y que hablen con nosotros. Nos ha hablado gente de Santiago del Estero. Mirá qué bueno. En Mendoza nos decían que querían formar algo parecido, entonces mirá qué bueno, ojalá que pueda replicarse difunda, sí. en otros lugares. Fernando, te agradecemos la visita. No, gracias a usted. Ha sido muy amable. Gracias. Nos vamos a la pausa, ya venimos.